podía ser posible, porque pensaba que estaba claro para todo el mundo. La cronología de Churubuik. Pero el otro día que me reuní con muchos de ustedes, la cosa que más me preguntaron fue si algún día haría una cronología de Shrek. Y yo les contestaba a todos: sí, claro, pero ¿por qué no primero aprendemos inglés? Vamos a arreglarlo con una cerveza. Digo, aprender inglés es muy importante. Ya hubiera querido yo tener una aplicación como traductor cuando Me estaba metió la chiquito. rata. Traducir algo. ¿Qué tenía que Canta ver, por la digo pista. yo? Probablemente lo más antiguo de esta historia es la fundación del reino de muy muy lejano, nada menos que el reino más próspero de la época. Tuvieron grandes batallas antes de poder vivir en paz. Se especula que el heredero directo al trono murió en una de esas batallas y su hijo Arturo desapareció. La única que quedó fue la princesa Lilian, pero no había príncipe que la convirtiera en reina. Bueno, sí había uno, pero era un sapito. Eran como la bella y la bestia, pero fueron épocas oscuras, en las que la humanidad tenía pleito casado con las criaturas de los cuentos. Los humanos tenían la idea de ser la única especie en la Tierra, y no querían convivir con nadie, ni siquiera con un sapito parlanchín. Un día se apareció un hombre que nadie conocía y se casó con la princesa Lilian. Reinaron juntos y disfrutaron de la herencia que les dejaron sus antepasados. Nadie nunca se imaginó que ese rey era nada menos que aquel sapo que pretendía estar con la princesa. Pero para poder ser rey, Harold hizo un contrato con el hada madrina. Tomó la poción de felices por siempre y se convirtió en el rey de muy muy lejano. Chucha. El resultado de esa relación fue el nacimiento de la princesa Fiona. Pero pronto se acabó la felicidad. Una supuesta bruja hechizó a la princesa y desde entonces de día es una y de noche otra. La princesa Fiona se convertía en ogro todas las noches. Casualmente la hada madrina tenía la solución. Les dijo que si querían eliminar el hechizo tenían que encerrar a su hija en un castillo custodiado por un dragón y esperar a que un caballero la rescatara. Solo el beso de un príncipe acabaría con el hechizo y ella tomará la forma del verdadero amor. Para facilitar las cosas, el hada madrina ofreció a su propio hijo, el príncipe encantador. Así que Fiona fue enviada a ese castillo y le metieron ideas en la cabeza. Le dijeron que algún día el príncipe encantador iría por ella. Fueron por Blancanieves, fueron por Rapunzel, fueron por Cenicienta, pero no más no iban por Fiona. Puta, pobrecita. Fiona duró muchos años encerrada en ese castillo, porque Encantador estaba muy ocupado pintándose los labios. Como quiera que fuera, pues, Fiona estaba locamente enamorada de él. Ni siquiera lo conocía, pero confiaba en que tarde o temprano la rescataría. Escribió todo tipo de historias con el tal Encantador. Su diario estaba repleto de dibujitos y decoraciones por las orillas como hacen las niñas de 15 años. Aprendió artes marciales para poder defenderse, desarrolló un canto capaz de hacer estallar a cualquier pajarito, lo que fuera con tal de hacer feliz al Encantador. Y mientras afuera, el dragón que terminó siendo Dragona se la pasaba carbonizando a todos los caballeros que le iban a rescatar. Sus padres siempre sintieron culpa por enviarla a ese castillo, pero no encontraban otro remedio. Sin huevadas, sí, Se bien trataba huevonas. de medidas desesperadas, y si no le cumplían al hada, no sé, tal vez podría volver a convertir a Harold en sapito. Mientras que la princesa Fiona era encerrada en un castillo, Shrek, por su lado, aprendía todo tipo de platillos del bosque, y disfrutaba de su vida como ogro en compañía de su padre. Menciona a su padre porque, aunque nunca apareció en la saga, él siempre decía que era mejor afuera que adentro, frase que luego Shrek se acuñó para sí mismo. Ellos vivieron la otra cara de la moneda. Mientras que los humanos luchaban por mantener sus imperios libres de personajes de cuentos y se peleaban entre ellos, los ogros se fueron extinguiendo. La ventaja de ellos es que eran capaces de espantar a cualquier humano presumido que se les pusiera enfrente. Pero aún con esto, irónicamente fueron los primeros que se acabaron. Por eso prefieren estar solos. Los ogros se terminaron y Shrek se quedó solo, a cargo de un pantano sin escrituras. Ya que pues, antes de que los humanos llegaran, la tierra era de quien la trabajaba, no de la monarquía. Él mismo se encargó de alejar a todos los humanos. Esconderse y poner carteles para que se alejara la gente por el ogro no era sino un mecanismo de supervivencia. Era como colocar botellas rotas de vidrio en las puntas de las paredes, ese mecanismo tan sofisticado e infalible. Ni siquiera los muros eléctricos funcionan tan bien. Shrek no era tonto, no se alejó de la gente por miedo a que lo lastimaran, sino por miedo a que lo mataran. Mientras que el ogro Shrek se enfocaba en crear una vida solitaria, en el reino de Lord Farquaad se escribía otra historia. Como dije, los humanos tenían pleito con las criaturas de los cuentos. Lord Farquaad comenzó su imperio teniendo absoluta perfección, siendo que él estaba chaparrito. Se especula incluso que viene de una familia de enanos, pero según información oficial, sus padres son nada menos que la princesa Pia y Grumpy. La princesa Pia proviene de un cuento popular,
y Grumpy pues es Gruñón, uno de los 7 enanos de Blancanieves. Es por eso que Lord Farquaad es enano y tiene un palacio. Es la herencia de cada uno de sus padres. ¿Y qué hizo con esa herencia? Colocó el logotipo de Facebook por todos lados, se vistió con las más finas telas, no le cupo la menor duda, estuvo a la altura, y torturó a todo aquel que se opusiera a su mandato. Queda por demás decir que él fue el responsable de la desaparición de la mamá osa. Al inicio de la película se encontraron los 3 ositos del cuento de los 3 ositos, pero al final ya solo quedaron el padre y el hijo. Ya nunca volvió a aparecer la madre. Bastante lamentable, pero así eran los imperios en aquella época. Se pasó. Mira, ahí está. No existían los baños. No mames. Nadie se Ahí está, huevón. Qué mierda. Lo tenía en su cuarto. No existían Esto no sabía. los baños, nadie se bañaba y la ley era la palabra del rey. Lord Farquaad se robó todo lo que pudo, incluso el espejito mágico de Blancanieves, que tal vez pudo heredar de parte de su padre Gruñón, pero bueno. Lo único que le faltaba era una Su princesa. viejo Gruñón. Pucha, tenemos 15 minutos. Gente, un segundo, vayan viendo. Quiero traer algo para... Y de una selección bastante rigurosa, finalmente se decide por una tal princesa Fiona. El atractivo más poderoso de la princesa Fiona es que Disney no tiene derechos de autor sobre ella, así que Lord Farquaad se decide por ella. Luego la iban a encerrar en uno de los calabozos, pero ya sería tarde, pues al fin sería rey. Pero es que él no se iba a ensuciar, así que hizo un trato con el ogro Shrek. Si Shrek la rescataba, este le regalaría las escrituras de su propio pantano y sacaría todas las criaturas míticas de ahí. Shrek aceptó y se encaminó en una gran misión al lado de Eugenio Derbez, pero al rescatar a Fiona terminó enamorándose de ella, sin darse cuenta de que ella se convierte en ogra todos los días cuando llega el anochecer, lo cual era bastante apropiado. Se pelean un rato, comen ratas de campo, sospechan que Burro quizá alguna vez fue un niño de verdad. Se pelean juntos contra los mosqueteros porque se querían acostumbrar con Fiona, y luego Lord Farquaad se la lleva a su castillo. Lo que él no sabía era que Fiona tomaría la forma del verdadero amor. O sea que si Fiona realmente se enamoraba de él, yo creo que su tamaño disminuiría al mínimo. Pero eso no sucedió porque Shrek la fue a rescatar. La dragona se comió al príncipe como si se tratara de una salchicha de cóctel, y el burro se enamoró de la dragona. Pero como es Ahí murió, ¿no? Lord Farquaad. un burro, le bastó más que suficiente para dejarla preñada. Qué mierda. Los burros son conocidos por tener grandes atributos. Son sinceros y son burros. ¿Qué más quería la dragona? Así que con esto, Shrek se hizo legendario en el mundo de los cuentos de las hadas, que estaban agradecidos por haberlos rescatado del nuevo imperio de Lord Farquaad. Todos asistieron a su boda, incluso las amigas de Fiona, Rapunzel y Blancanieves. A partir de ahí, este reino no generó ningún otro problema. Aunque bueno, todavía los perseguían, pero las caricaturas de los cuentos estaban más unidas que antes. Para entonces ya habían pasado muchos años. La 2. Y los padres de Fiona no tenían ni idea de su no, esta es la paradero. 3 ya, ¿no? Pero ellos creían que Fiona seguía en el castillo. Y es que ya habían pasado muchos años y el príncipe encantador era incapaz de La 2. rescatarla. Ah, vale. Así que sus padres, desesperados, buscaron otra alternativa. No, pero esa es la de Rumpelstiltskin. Querían hacer un trato con Rumpelstiltskin. Ya ves. A cambio del reino de muy lejano, él acabaría con la maldición de Fiona, de modo que pudiera finalmente salir del castillo. Pero al final el trato no se hizo porque Fiona ya había sido rescatada por un príncipe verde. Entonces ya no era necesario, porque Rumpelstiltskin se enfureció con Shrek y esperó el momento en el que éste bajara la guardia para que pudiera quitarle todo. Al regresar al castillo ya nos podemos imaginar a la hada madrina reclamándole al señor Sapo, porque su hijo encantador fue a un castillo en donde ya no había ni princesa ni dragón. Los labios se le acartonaron, ni el lápiz labial que suele usar le sirvieron para quitarse la furia. La única consolación era que su madre le comprara una cajita medieval feliz con juguete. Pero no, esto no se iba a quedar así. Así que le reclamaron al Sapo, e investigaron quién era el verdadero amante de la princesa Fiona, dándose cuenta de que no era otro sino un ogro. Un ogro que se hizo legendario porque combatió el imperio de Lord Farquaad y lo venció él solo con su fiel corcel, llevándose a su prometida Fiona y liberando a todas las criaturas capturadas. Retomando la historia del príncipe encantador, su madre se dio cuenta de lo sucedido con Shrek, enterándose de que era un sujeto bastante terco, y que Fiona podría ser fácilmente engañada. Era una situación difícil, y el padre de Fiona quería conocer al hombre que la rescató del castillo,
Pero cuando llegaron al reino de muy muy lejano, todos se dieron cuenta de que eran ogros, lo que significaba que su hija se había casado con un ogro. Ahora, para revertir Puta todos madre. esos errores, pues había que engañarlos a los dos. Hacer que Shrek fuera hermoso, que Fiona tome una pócima para que se enamore del encantador, y si Shrek ya no era un ogro, pues sería incapaz de combatir a la hada madrina. En ese viaje, Shrek se encuentra con el gato con botas, quien respeta mucho a Shrek porque es el único animal de cuentos con el que no pudo. Y junto con Eugenio Derbez buscan el modo de hacer que Fiona se dé cuenta de la verdad. Y para ello van con el panadero para que cocine una enorme galleta de jengibre. Aquí la ventaja es que es capaz de cocinar esta galleta en menos de 5 segundos. Y otra ventaja es que el padre de Fiona no colabora al 100% con los planes de la bruja, por lo que al final fracasan en su misión. Todo esto hizo que la hada madrina se enfureciera y quisiera atacar a Shrek, convirtiéndolo en ogro de nuevo. Pero su suegro lo protegió y por ello se convirtió en sapito de nuevo. Mientras que la bruja es reducida a polvo mágico. Shrek estaba dispuesto a quedarse como humano por Fiona, pero esta prefiere volver a ser ogra porque es feliz así. Luego de ello, Encantador es enviado a la parte negra del reino, Es de la donde 3. habitan todos los malos de los cuentos. Es de la 3. Pero es que ni ellos lo quieren Sí. más que para aventarle jitomates podridos. Estoy lista, dice. Vale, dame 3 minutos que acabe Quiere este. colocar Y leamos. a Shrek como un enemigo de la historia, pero no le sale. Su ventaja es que los malos de los cuentos están igual de cansados que él por estar siempre en las sombras, por lo que forma todo un ejército de malvados para combatir al ogro Shrek, que disfruta de una vida llena de placeres como el nuevo príncipe de Far Far Away, aunque él en el fondo extraña los horribles olores de su pantano en donde era muy feliz. Tenía hasta su propio caballero especial para que lo rascara cuando tuviera comezón. El tema con ser el príncipe es que el día en que se muriera el rey, Shrek es el que asciende al trono. Y es justo lo que sucede. Shrek está en completo desacuerdo, pero lo único que puede hacer es buscar al otro heredero. Se trata del legendario Arturo, que en aquella época no es más que un mocoso que no tiene planes en la vida, y que no ha tenido tiempo para pensarlo, pues es el patiño de su clase. Pero si no era él, tenía que ser Shrek. Y luego todo eso se le combinó con la rebelión de los malvados organizada por Encantador, él es el sujeto que usa lápiz labial. Y toda esa rebelión también es posible gracias a la traición de la vieja amiga de Fiona, Rapunzel, que ahora tiene una relación con el Encantador. Les informa sobre todas las operaciones. Saca la de la mamá. Arturo tiene que ganarse su trono como rey, pero el chiquillo tiene miedo. Y Merlín no podía faltar, pero es un viejo lesbiano que come piedras. El reino está de cabeza, y es que además Shrek se había encogido. Ahora estaba tan solo un poco más grande que un humano, mientras que en la película 1 simplemente era enorme. Al final, Arturo demuestra por qué hay tantas películas dedicadas al rey Arturo, y la madre de Fiona usa la cabeza para salir de prisión. Se queda medio totoreca, pero salen de prisión. Al final, Encantador termina aplastado por una torrecita falsa de teatro, y el nuevo rey Arturo se queda en muy muy lejano gobernando para siempre, en compañía de Merlín, el viejo lesbiano. Shrek se regresa a su pantano en donde es muy feliz y tiene que cuidar a sus 3 hijos, así que en esta historia el problema con la extinción de los ogros terminó por completo, o al menos eso parece. Ahora juntos espantan al mundo entero. Ya se habían regresado a su pantano, cuando de pronto la vida se hizo insoportable, debido a que Shrek se había convertido en una celebridad, y todos los días era lo mismo. Tenía que festejar la Navidad, cosa que jamás había hecho, y mejor ni hablemos de Halloween. Shrek ya no estaba seguro de que esa era la vida que quería. Momento oportuno en el que luego aparece Rumpelstiltskin, proponiéndole un día de diversión, en el que podía volver a ser un ogro travieso, y todo a cambio del módico precio de un día. Un día de su infancia, nada menos que el día de su nacimiento, y solo por ese día, todo cambió. Así que Shrek se embarca en una realidad alternativa, en la que Rumpel se convertiría en el nuevo rey de muy muy lejano, y utilizaría todo su poder militar para hacer pedazos a quien fuera. La única especie que peleó fueron los ogros, y la líder era Fiona la ogra, quien estaba furiosa porque por culpa de Rumpel sus padres murieron, porque los humanos pues fueron fácilmente controlados por Rumpel. Shrek tuvo que ganar la guerra de los ogros y junto con una Fiona que no lo conocía y con Eugenio Derbez tratar de restaurar las cosas a como estaban. Ahí Shrek aprendió un nuevo truco con sus orejas. Aunque la aventura técnicamente no ocurrió, Shrek la recuerda a la perfección, y su regalo es su nueva habilidad, y la razón por la que quiere tanto a su familia. Con todo eso en mente, Shrek se encamina en una gran búsqueda,
para Ya acabó, encontrar ¿no? al Va a resto de salir los una- ogros que conoció en aquella realidad Una alternativa. nueva, puede ser. Va a salir una nueva, creo, de Shrek. ¿O de cuál? Ah, no, de la era del hielo, creo que va a ser la 5.